Hola, bienvenido a la asignatura Currículo y Cambio Social, esta vez con el módulo 3, Sociología del Currículo. Empecemos entonces por las relaciones. En el cuadro puedes observar diferentes elementos que conforman las relaciones de la educación. En primer lugar tenemos la sociedad. La sociedad define los valores, comportamientos que deben ser incorporados a la educación y a su vez la educación provee a la sociedad la socialización de un tipo determinado de ciudadanía. ¿Quién define? El currículo, la promoción, la política educativa, el reclutamiento de personal, pues el Estado. De allí entonces que esta es la influencia del Estado sobre la educación. Al mismo tiempo, el sistema educativo prepara mano de obra para ejercer tanto en el mercado laboral público como en el privado. De allí entonces que el sistema educativo incorpora al mercado laboral personas con las competencias requeridas o incorpora nuevos niveles del sistema de educación, personas que puedan continuar con esta formación. El mercado influye en la generación de recursos para el presupuesto nacional, para financiar la educación. Esto lo hace a través del pago de impuestos, al mismo tiempo que define ciertas características del personal necesario. Al hablar de la estructura del currículum, partimos entonces de una concepción teórica. Esta concepción teórica se basa en la filosofía y en la sociología de la educación. Esta concepción teórica define la educación para cierto entorno. Puedes observar que cada país tiene un modelo de educación acorde con su sociedad. También define el modelo profesional que ha de utilizar y la estructura del sistema educativo, el currículo, para llegar finalmente a la instrucción. En todas y cada una de las fases del sistema educativo está presente la gerencia, la gestión de la educación. Entonces, la sociología de la educación tiene tres grandes componentes al referirnos a esta área. En primer lugar, la dimensión educativa, que se refiere a la propuesta programática, planes de estudio, elementos ideológicos, planificación y de selección curricular y enfoque pedagógico. En la dimensión educativa, esta dimensión educativa es precisamente la que abordaremos en esta unidad, pero también tiene una dimensión relacionada con el sistema educativo como tal. Entonces, la sociología estudia la formación del personal docente, el acceso y accesibilidad al sistema educativo, la educación formal e informal, la educación para adultos, las políticas educativas. Hay otro aspecto que es estudiado por la sociología de la educación y abordado por ella y provee enfoques y teorías al respecto, y es lo que se concierne al proceso de enseñanza y de aprendizaje, las interacciones entre el estudiante y profesores entre sí o estudiantes entre sí, la violencia escolar, la deserción, la repitencia y la desmotivación. Ya vemos entonces que al hablar de la sociología de la educación nos referimos a aquellas teorías y enfoques que nutren el currículo, el desarrollo de la propuesta programática, planes de estudio, elementos ideológicos en el currículo, planificación y selección curricular y el enfoque pedagógico. El análisis sociológico del currículo hay que distanciarlo y diferenciarlo del currículo como tal, porque el análisis sociológico permite demostrar en la puesta en marcha
que el factor humano es fundamental y debe ser tomado en cuenta para la construcción del currículo. Entonces, el tener un plan de estudio no garantiza de por sí que vaya a ser exitoso y vaya a formar al individuo que deseamos, sino que debe ser no solo los actores, sino los componentes, las instituciones, la supervisión, los componentes del currículo, el personal docente, la comunidad, los padres y representantes, todos forman un conglomerado que influye en la educación. Por tanto, el verdadero cambio curricular no es simplemente cambiar el currículo, cambiar el documento. El verdadero cambio curricular implica armonizar todos los actores y ajustarlo de acuerdo con el modelo deseado. Los tres enfoques sociológicos fundamentales del currículo que se basan en los enfoques sociológicos de la educación, para la cual he dejado materiales también en el área de contenido, son los siguientes. En primer lugar, la sociología tradicional, los enfoques interpretativos y las perspectivas reestructuradoras. El enfoque sociológico tradicional parte de la visión oficial del currículo, es decir, de que es una construcción donde el ente regulador provee las líneas oficiales, pero los actores lo construyen en la realidad. Esa construcción del currículo no toma en cuenta la visión de los actores, de las personas. De allí pues que en esta misma unidad encontrarás un concepto denominado currículo oculto, que muchas veces una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que se está enseñando en la práctica. Un autor, como lo es Alonso Hinojal, nos habla de que en esta visión del currículo tradicional se centra en la concepción de un saber objetivo, acumulativo, organizado por disciplinas y dictado por especialistas. Egerton nos habla de que este currículo debe ser asimilado en un orden ascendente, desde la menor a mayor complejidad, y las instituciones educativas se deben preocupar por el orden de asimilación, por generar las competencias y además de eso por certificar tales competencias. El enfoque interpretativo y el enfoque constructivista los tenemos acá. Ambos pertenecen al enfoque interpretativo, pero por razones prácticas lo hemos separado. Esas visiones son un tanto opuestas. En primer lugar, el contenido, el enfoque interpretativo nos habla de que el conocimiento escolar se construye, es reflexivo y el sujeto es influenciable. Que el contexto social también provee conocimientos que deben ser incorporados al currículo. El modelo de conocimiento constructivista se centra más en el estudiante, subordina el conocimiento objetivo a las metas y experiencias de los individuos. Allí encontramos tres autores como son Bernstein, Jung y Geoffrey Eslam. Específicamente el enfoque constructivista, que podríamos llamar también interpretativo, encontramos en los enfoques de Bernstein la valoración de la transmisión formal de mensajes, dado que estos influyen en la realidad, en la construcción del conocimiento. Entonces, este autor valora la pedagogía y la evaluación como elementos fundamentales para la construcción del currículo y la transmisión de experiencias significativas. Jung nos habla acerca que el currículo es construido socialmente, unido pues a esta visión de Mangen de la construcción social del conocimiento, y entonces la expresión final no es más del currículo, no es más o no debe ser más que la organización del individuo construyendo su realidad.
Este conocimiento es validado por las comunidades en las cuales ha de impartirse y por los individuos que participarán en él. ESLA, por su parte, valora el docente como un elemento fundamental en la construcción del currículo y de allí que indica que las perspectivas intersubjetivas entre los docentes son fundamentales en la construcción del currículo. La teoría de la educación y la psicología de la instrucción son dos elementos que confluyen en la generación de la didáctica. La didáctica es la actividad en aula, es decir, cómo transmitiremos los conocimientos. Todo esto entonces vemos que la sociología, la psicología y la tecnología se encuentran relacionadas. Pero no solamente ellas, también la historia y la orientación escolar, la organización escolar, la educación comparada, influyen en el currículo y su didáctica. Al confluir la historia de la educación con la orientación, la teoría de la educación, historia de la educación y orientación escolar, encontramos la teoría curricular. La educación comparada y la organización escolar dan cuenta de la teoría de la escuela. La sociología de la educación, junto con la organización escolar, define tecnologías educativas y la psicología de la educación y la orientación escolar orientan las prácticas del currículo. Como decimos, todas estas relaciones confluyen en la didáctica, es decir, el hacer en el aula.